hermanos, quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago, Chile, a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que nos apoyan por las redes sociales y que nos animan también a seguir predicando el Evangelio, ¿cierto? Hoy día me toca compartir y seguiremos profundizando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que pudiéramos ir al Evangelio de Mateo. La última vez que compartí fue, ¿de qué hablamos? Acerca del valor del alma, ¿cierto? El valor del alma, qué importante era el alma para Dios. Y hoy día vamos a hablar de otro valor del reino de Dios. Así que vamos a hablar del tesoro más valioso que debería tener todo creyente y toda persona, que es el reino de los cielos. El título de este estudio, sermón, se llama El verdadero tesoro. Mateo 13, 44. Hermano, unas palabras de nuestro Señor, creo que profundas, que podríamos estar hablando toda una mañana. Y lo que a mí me admira de la palabra del Señor es que es tan rica, hermano, tan rica en cosas tan profundas para la vida del ser humano. Y vamos a poder profundizar en esto. ¿Lo tiene Mateo? Los niños ahí también están buscando en sus Biblias ahí. Qué hermoso ver a los niños cómo llegan con su Biblia y buscan el pasaje. Mateo 13, 44. Una enseñanza, hermano, sencilla, pero muy profunda, muy rica en contenido espiritual. Mateo 13, 44. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer 44 y voy a leer 45 porque tiene un poquito de conexión también el 45. Pero dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pero nos vamos a enfocar más en el 44. Esto es lo que vamos a compartir hoy día, hermanos. Vamos a hacer una pequeñita oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre eterno, por estas enseñanzas maravillosas que tú nos dejaste. En este caso, una hermosa parábola, Señor. Te pido que humildemente tu Espíritu Santo me guíe y pueda sacar la riqueza que hay en esta hermosa parábola. Y sobre todas las cosas que pueda honrarte, Señor, en todo a ti, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy día vamos a ver que una hermosa parábola, hermano. Hoy veremos una hermosa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que le contó a sus discípulos y que nos ilustra, ¿cierto?, usando una parábola. Y justamente esta parábola describe el reino de Dios. Y Jesús venía utilizando en sus enseñanzas constantemente parábolas profundas para comprender el sentido de la vida,
la vida cristiana y en especial en esta parábola comprender lo que es el reino de los cielos. Y esta vez Jesús está comparando el reino de los cielos ¿con qué? Con un tesoro escondido. Ahora, antes de entrar en esta hermosa y profunda enseñanza, en esta hermosa parábola, debemos comprender que la Escritura, hermanos, está llena de figuras literarias. La Escritura es rica en figuras literarias. Y la verdad que son maravillosas, hermanos. La Escritura tiene metáforas, ¿cierto? Tiene hipérboles, símiles, parábolas. Tiene un montón de figuras que enriquecen la palabra de Dios. Y para comprender un poquito, porque también están los niños acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una parábola? Bueno, una parábola es una narración de una historia o suceso real o ficticio, del que se puede sacar una enseñanza moral o espiritual para tu vida. O sea, es una manera sencilla de transmitir profundas verdades espirituales de Dios. Y las parábolas están también para complementar y enriquecer la palabra de Dios, en especial las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, la parábola es un método de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo usó, y lo usó con mucha frecuencia en su ministerio y en su vida terrenal. Y esta parábola es una de ellas, hermano, y en la cual vamos a entrar un poquito en el contexto, vamos a tratar de extraer toda su riqueza, hermano, para comprender por qué el Señor usó esta parábola. Hoy veremos el verdadero tesoro que debería tener, hermano, toda persona, no solo creyente, sino que todo ser humano debería tener este tesoro especial. Sobre todo un cristiano que se diga que es ser verdadero, ¿cierto? Debería realmente tener este tesoro que es el reino de los cielos. Mire, para entrar un poquito en el contexto, vamos a explicar algunas cositas. Según el Talmud y la enseñanza del Talmud, lo encontrado pertenece a quien lo encuentra o a quien lo halla. Por lo tanto, si esa persona encontraba un tesoro en un campo, debía comprar ese lugar para quedarse con ese tesoro. Sabemos que el Talmud eran los textos y enseñanzas del judaísmo rabínico, que consistían en la ley, ¿cierto? Y todas las tradiciones judías y sus enseñanzas. Y en aquel tiempo era bastante común, hermanos, esconder los tesoros y esconderlos en la tierra. Otros lo escondían en cuevas, otros lo escondían en cerros, en lugares escarpados, en lugares donde nadie supiera, hermano, sino que solo tú podías llegar ahí. Se usaba mucho esto en esos años. La gente escondía sus tesoros, sus cosas de valor en lugares secretos, en escondites, justamente para poder guardar su dinero o sus posesiones. ¿Y por qué se usaba mucho esto, hermano? Porque, bueno, en ese tiempo
Y bueno, y en estos tiempos también, hermano, había muchos ladrones, había muchos robos también. Y era común en esa época esta práctica de esconder el dinero o cosas de valor o tus pertenencias de valor en el suelo. Ahora, esto se hacía, como les decía, por la inseguridad que había en la época y porque también no existían, como en el mundo actual, los bancos. ¿Ah? No había lugares seguros donde dejar tu dinero o tus cosas de valor. No como ahora, aunque ahora actualmente igual se roban los bancos. Sabemos que si te roban tu dinero, el banco te va a responder, ¿cierto? ¿Ah? Cuando te pueden hackear una cuenta y te roban a través de todo esto de las redes, ¿cierto? De cómo te roban tu dinero, el banco te responde porque hay seguros de por medio, hay cosas comprometidas. En esos años no existía eso, hermano. No había lugares seguros donde dejar tu dinero o cosas de valor. A esto había que agregarle, hermano, la pobreza, la agitación social, política que había en ese tiempo, los abusos de poder también. Por lo tanto, muchas veces también eso hacía vulnerable a los que tenían cosas guardadas o posesiones o cosas de valor. ¿Por qué? Porque también la gente que tenía poder eran abusadores, se apropiaban muchas veces de las posesiones de la gente y especialmente, hermano, lo hacían con la gente más humilde, con los más desposeídos que no tenían tanto poder o una clase social alta, digámoslo. Por lo tanto, este hombre que encuentra este tesoro, el sentido era quedarse con el tesoro, pero para eso tenía que él comprar aquel campo. Y por supuesto que el dueño anterior de ese campo seguramente no le había dicho a nadie que ahí había un tesoro. Y Jesús está usando esta idea para describir el reino de los cielos. Miren, por derecho, en esos años, un tesoro que se descubre accidentalmente le pertenece al dueño de esa propiedad o tierra. Por lo tanto, hermanos, mientras un tesoro permaneciera enterrado y oculto, se consideraría como parte del campo en sí. Es como que si usted comprara una propiedad, una casa, da lo mismo quien haya vivido anteriormente o quien la haya construido, y usted se encuentra cualquier cosa o un objeto de valor en esa casa, eso le pertenece a usted. Pero si yo entro a esa propiedad y me apropio de algo, de lo que sea, donde esté, hermano, eso no es correcto. Por eso que este hombre de esta parábola, ¿qué es lo que hizo cuando vio el tesoro? Fue y tuvo que comprar el campo para poder tomar ese tesoro. Así que cualquier tesoro que se descubría accidentalmente le pertenecía al dueño de esa propiedad o de esa tierra. Así que, por lo tanto, mientras ese tesoro permaneciera enterrado y oculto, se consideraría como parte del campo. Si se sacaba de la tierra, entonces llegaba a ser de propiedad de quien comprara o poseyera la tierra. ¿Se entiende? En otras palabras, llevarse el tesoro sin más se consideraría como un robo. ¿Se entiende? Si esta persona de la parábola
que encontró el tesoro se lo lleva sin comprar el campo, eso se consideraría un robo. Así que, sin embargo, si el dueño del campo vendiera la tierra, automáticamente vendería cualquier objeto de valor que estuviera enterrado allí o guardado. Así que el nuevo propietario era legalmente dueño de esa tierra y él era libre de desenterrar y llevarse el tesoro o lo que se encontrara allí. Esto es un poco el contexto de la parábola de lo que estamos hablando, para entrar un poquito en el contexto de ella. Sin embargo, o no obstante, la idea aquí no trata de comunicarnos algo que estuviera haciendo referencia a la propiedad en sí, sino que esto tiene una enseñanza y un mensaje más profundo y relevante, hermanos. Y es el tesoro que encuentra esta persona en ese lugar. Y en el fondo es, ¿a qué tú le das más valor en tu vida? Por lo tanto, el mensaje y la enseñanza de Cristo va por ahí, hermano. Es que vale la pena aceptar el reino de los cielos y dejar en segundo plano lo material que uno posee para así poder ser parte del reino de los cielos. Miren, hermanos, hay mucha enseñanza en esta parábola. Y una de ellas, por ejemplo, es el apego a las cosas materiales de este mundo. ¿A qué tú le das más valor en esta vida? ¿Cuál es tu tesoro más preciado en esta vida? Tú podrías decir, bueno, mi tesoro más preciado son mis padres. O mi tesoro más preciado son mis hijos. O el tesoro más preciado que tengo yo es mi trabajo. Es mi auto, es mi casa. Y no digo que sea algo malo, pero cuando tú piensas de esa forma, es que tú le estás dando el valor solamente a lo material. Y aquí te está hablando de un tesoro que va más allá de lo material. Es algo que compete al reino de los cielos. El hombre de la parábola, hermano, no se demoró en tomar la decisión de comprar aquel campo. Encontró ese tesoro y al tiro fue para comprar aquel campo. Y sabemos que ese tesoro era el reino de los cielos. Por lo tanto, este hombre, hermano, vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. No le costó en nada desprenderse de todo. Y lo hizo rápido y contento, hermano. ¿Y saben por qué? Lo hizo contento porque el tesoro que él había encontrado merecía realmente y valía más que cualquier cosa que él tuviera. Él menospreció todo lo que tenía en ese momento por aquel tesoro que había encontrado en aquel campo. Sintió que nada tenía más valor que ese tesoro. Eso era lo más valioso que él en ese momento había encontrado. También se podría decir que este hombre no lamentó ni se aferró en deshacerse de sus posesiones para comprar ese tesoro. Miren, este principio
de esta parábola a veces es difícil de aceptar, hermano, sobre todo para el mundo y para quien no tiene el sentido de lo que vale realmente el reino de Dios. Incluso hasta para creyentes o que dicen ser cristianos, no tienen realmente mucho valor a lo que es el reino de los cielos. Sabemos, hermano, que hay iglesias, por ejemplo, o ministerios, que solo les interesa, hermano, recaudar dinero, hacer de la piedad ganancias, ganancias y más ganancias, hermano. Por supuesto, deshonestas, ¿cierto? Y hoy en día ponen más énfasis en recaudar grandes sumas de dinero que preocuparse, hermano, de las cosas eternas y de las cosas espirituales de Dios. Y sobre todo, preocuparse, hermano, de las personas. Hoy en día, muchos ministerios, muchas iglesias le dan más valor al dinero, a lo que entra, que el valor realmente del reino de los cielos y de las personas. Y como dijimos anteriormente, cuando hablamos acerca del valor del alma, no hay dinero ni bienes que valgan en la eternidad, hermano. ¿Me escuchó? No hay dineros ni bienes que valgan en la eternidad. Para el mundo, o para el incrédulo, ¿cierto? Incluso para creyentes también, hermano. El reino de los cielos no tiene mayor importancia o valor. Y nos debemos hacernos una pregunta en nuestra vida. ¿Qué valor le damos nosotros al reino de los cielos? ¿Qué importancia tiene para nosotros, hermano, este tesoro? ¿Qué importancia tiene la vida cristiana para nosotros? ¿Qué valor tiene la vida espiritual con Dios en nuestra relación con el Creador? Hay quienes piensan y enseñan que el hombre de la parábola es Cristo, quien dejó todo cuanto tenía para venir a comprar el mundo, que sería el campo, con su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz. Pero ¿saben qué, hermano? No es la interpretación correcta. No es lo que realmente la parábola está hablando. Sino que la interpretación correcta, hermano, es que el tesoro valioso no solo es el reino de los cielos, sino que ese hombre somos nosotros, hermano. Es la humanidad, la gente, que tiene la oportunidad, hermano, de poder tomar ese tesoro, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que se forma también una paradoja inmensa en esta situación. Y sabemos que la paradoja, que es otra figura literaria, ¿cierto? Es una situación que parece absurda en principio, pero que puede tener sentido o ser cierta, y que es algo que va contrario a la lógica. La paradoja es que todo cuanto tenemos en esta vida, sea mucho o poco, nos sirve, hermano, de nada para alcanzar el reino de los cielos. O sea, tú puedes lograr todo en esta vida, pero no te va a alcanzar para tomar ese tesoro y entrar en el reino de los cielos. Por eso que nada de lo que tenemos, hermanos, sea casa, propiedades, auto, buenos trabajos, buenas cuentas de ahorro, nada, hermano, de lo que podamos lograr y obtener,
ni nada de lo que tendremos a futuro podremos obtenerlo para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que el mundo te dice, guarda, acumula, preocúpate de ti. Pero ¿qué te dice el reino de los cielos? Comparte, sé generoso, no guardes tanto. Entonces ahí se produce también como una paradoja. Por eso, hermano, que el valor del reino de los cielos, ningún rico, hermano, podrá pagar o darle el valor de lo que vale el reino de los cielos. Porque ¿saben qué? El reino de los cielos, hermano, no tiene precio. Y lo más hermoso es que tú puedes obtenerlo por la misericordia de Dios y por su gran amor con que Él nos amó al ofrecer, hermano, a su Hijo Jesucristo. Dios te lo ofrece gratuitamente si crees en Cristo. De hecho, la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Efesios 2, 8 y 9. La pregunta es, en cuestión, ¿cuánto valoras tú el reino de los cielos en tu vida? ¿Eres un cristiano que realmente valora y atesora el reino de los cielos en su vida? ¿Valoras como este hombre que encontró ese tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y cuanto tenía, y gozoso fue y compró aquel campo para obtener ese tesoro? ¿Le dio ese valor que merecía ese tesoro? Miren, les daré dos ejemplos de dos personas, uno que valoró el reino de los cielos y otro que no lo valoró, hermano. Me gustaría que fuéramos a Mateo 19, ahí mismo, unas hojitas más adelante. Mateo 19, 16 al 22. Mire lo que dice. Aquí vamos a ver una persona que despreció, hermano, el reino de los cielos, que despreció al Hijo de Dios, que despreció al Salvador, al Redentor de este mundo. Vamos a ver el primer ejemplo de una persona que despreció este tesoro. Dice así la palabra del Señor. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, ¿qué dice? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, hermano. Aquí vemos un joven, ¿qué hizo? Despreció, hermano, el reino de los cielos. Despreció este tesoro hermoso. Y Jesús le hizo, hermano, este comentario específicamente a esta persona, hermano, para demostrarle que en realidad él no estaba dispuesto, hermano, a seguir a Jesús. Si eso conlleva el hecho de perder
vender o desprenderse de su riqueza. Por eso que el versículo 22 dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, hermano. ¿Dónde estaba puesta su confianza? En las posesiones, no en ese tesoro hermoso. Su tesoro eran las posesiones. La prioridad de este hombre o su tesoro, hermano, no era Cristo, ni el reino de los cielos, sino sus posesiones. Le dio más valor a su riqueza que a lo eterno. Le dio más valor a su vida personal que al reino de los cielos. Le dio más valor a sus comodidades, hermano. Seguramente tenía muchas comodidades. Y hay gente, hermano, que cuando tienen tanta comodidad, hermano, se olvidan de Dios, porque lo tienen todo. Las riquezas mundanas, hermano, muchas veces nos hacen sentirnos seguros, y especialmente a los que confían en ellas y viven para ellas. Pero ¿saben qué, hermano? Grábate bien esto en tu corazón, en tu mente. No tienen el valor eterno. Este hombre rico solo le interesaba las comodidades del mundo, pero se olvidó de mirar desde una perspectiva las cosas eternas. Tuvo la oportunidad frente al Hijo de Dios y la desaprovechó, hermano. Desaprovechó las cosas eternas del reino de Dios. Desaprovechó de vivir para invertir en lo eterno. Ahora, hay muchos que tal vez no siendo ricos materialmente, como este joven, ¿saben qué, hermano? Tienen la misma actitud de él. Hay mucha gente, hermano, que no tienen a lo mejor las posesiones, o no tienen empresa o riqueza, pero ¿saben qué? Tienen la misma actitud de esa persona. Por lo tanto, esto no es algo de riqueza, sino también es algo también que pasa por el corazón de las personas. No lo tienen, pero lo anhelan. Claro. Hay muchos que no teniendo riqueza, desprecian igual este tesoro maravilloso que es el reino de los cielos. Desprecian a Cristo. La idea general, hermano, de esta parábola es que cualquier sacrificio, hermano, vale la pena si el objetivo es llegar a pertenecer al reino de los cielos, hermano. Y esto queda demostrado en la siguiente parábola, donde Jesús junta o une esta parábola con la siguiente. Miren. ¿Y eso por qué lo hace el Señor? Para comunicar la misma idea. Miren lo que dice. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se dan cuenta? Ahí Jesús también hace el complemento con esta parábola. La perla de gran precio. Por eso que el reino de los cielos, hermano, es el tesoro más precioso y preciado que existe y que debemos atesorar. Y debemos adquirirlo, hermano. ¿Ah? ¿Y cómo? Por medio de Cristo. Y se nos da, hermano, gratuitamente. Pero la gente, hermano, aún así lo desprecia, hermano. Debemos estar dispuestos, hermano,
a darle la prioridad que merece el reino de los cielos por sobre toda cosa material o terrenal, hermano. Por eso que hay muchos cristianos, hermanos, que creen o que les parece que le están haciendo un favor a Dios con asistir a una iglesia, hermano. Cuando no se dan cuenta que realmente están obteniendo un tesoro, hermano, invaluable, incalculable, hermano, que es la eternidad, que es el reino de los cielos. Y esto tú lo puedes, hermano, obtener por el amor de Dios que fue derramado en su Hijo Jesucristo. De hecho, en Juan 3:16 lo habla, ¿cierto? Ahora quiera Dios, hermano, que seamos capaces de apreciar el amor de Dios y su enorme misericordia, al permitir, hermano, que pecadores como nosotros pudiésemos, hermano, tener este tesoro y tener una relación con Dios, hermano. Porque la verdad que a Cristo le costó, a Dios le costó un alto precio, hermano, darnos este tesoro. Y el precio fue entregar a su Hijo, hermano, en una cruz. Pero hay mucha gente, hermano, que no valora esto. ¿Y saben por qué no le dan el valor al reino de los cielos? Porque la gratuidad, hermano, del reino de los cielos ha llevado a muchos a no valorar en todo su esplendor este tesoro. No valoran a Cristo, no valoran el sacrificio, hermano, de la cruz del Calvario. Como dice el refrán, lo que nada cuesta, nada se aprecia en la vida. Cuando a ti no te cuestan las cosas, cuando no te cuesta trabajo o te regalan todo, suele pasar en el ser humano que nada valoran, nada cuidan. Por eso que dice, lo que nada cuesta, nada se aprecia. Por eso que la gente no se arrepienten, no valoran el sacrificio de Cristo, no piden perdón por sus pecados. Mateo 4:17, ¿qué dice? Ya estamos casi terminando, hermano. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. ¿Se dan cuenta? Si realmente le diéramos ese valor al reino de los cielos, existiría arrepentimiento. Pero como la gente no valora y no le costó nada que Dios nos haya perdonado a través de su Hijo Jesucristo, sino que le costó a Cristo un tremendo sacrificio, una muerte terrible, hermano, la gente no valora lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora te voy a dar un ejemplo de quién sí realmente valoró este tesoro. Valoró el alto precio que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. ¿Y saben quién fue este hombre? Hay muchos ejemplos, pero creo que este es un ejemplo adecuado, el apóstol Pablo. Pablo ejemplificó magistralmente, por medio del Espíritu Santo, esta parábola, hermano. Y la ejemplificó en su propio testimonio de vida. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 7 al 11. Como dijimos, Pablo magistralmente en estas parábolas, en estas palabras, ejemplificó esta parábola.
Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos un hombre que valoró no solo la salvación y haberse encontrado con Cristo, sino que valoró el reino de los cielos. Pablo, todo lo que había obtenido en su vida, hermano, y todos conocemos aquí la vida de Pablo, todo lo que había obtenido con sus ganancias respectivas, todo lo estimó como pérdida por amor de Cristo y por amor del reino de los cielos, hermano. Yo te pregunto, ¿qué cosas para ti son pérdida por amor a Cristo y al reino de los cielos? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en tu vida por el reino de Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor a Cristo? Pablo, cuando se le apareció en Damasco, hermano, desde ese momento que él era un perseguidor de la iglesia, cuando se le aparece Cristo, de ahí empezó a valorar y atesoró el reino de los cielos en su vida, hermano. Valoró a Cristo como un tesoro, hermano. Valoró el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿qué consideras como pérdida tú para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cuál es tu verdadero tesoro en la vida, hermano? ¿Es el reino de los cielos? ¿Es tu prioridad en la vida el reino de los cielos? ¿Cuál es tu tesoro realmente? ¿Tu hijo? ¿Tus papás? ¿Tu casa? ¿Tu descanso? ¿Tu trabajo? ¿Tus posesiones? ¿Cuál es tu verdadero tesoro, hermano? Y no digo que con esto dejes de lado esas cosas. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Por eso que esta parábola, hermano, nos invita a hacer una reflexión profunda sobre realmente lo que valoramos en esta vida. Y si realmente estamos dispuestos a darlo todo para obtener el reino de los cielos, como lo hizo ese hombre que encontró ese tesoro. ¿Y qué hizo? Fue corriendo, hermano. Yo creo que ese hombre iba desesperado y vendió todo, pero yo quiero, dijo, tener ese tesoro, pero de buena forma. Compró ese campo. ¿Estamos seguros de aquello a lo que estamos dando más importancia en la vida? ¿O le damos más valor a lo material que lo eterno? ¿Expresa realmente un deseo profundo por conocer a Cristo, por adquirir este tesoro? Hermanos, tenemos la oportunidad maravillosa de poder obtener este tesoro en nuestra vida y darle el valor que corresponde al reino de los cielos, darle el valor que corresponde a la salvación, hermano. Esta parábola nos desafía también a darlo todo por el reino de Dios, a dejarlo todo, hermano, para que podamos entrar a ese reino. Esta parábola también nos enseña a dejar nuestros egoísmos
nuestras comodidades, nuestros propios intereses, hermano, personales y materialistas, y poner en primer lugar el reino de los cielos, hermano. Nos anima a vivir en integridad, en santidad. El tesoro escondido en el campo nos invita a buscar con pasión el amor de Dios también, a darle el valor que merece el reino de los cielos, hermano. Así que Mateo 13:44 nos recuerda el verdadero tesoro, que no es un objeto, no es dinero ni cosas materiales, o lograr fama o éxito o la mejor profesión, hermano, que no diga que sea malo, hermano, pero no es lo más importante, sino que lo más importante es tener una profunda relación verdadera con Dios y con su reino. Hacer del reino de los cielos tu mayor tesoro, hermano, y tu prioridad en la vida. Por eso es que nosotros invitamos gente y la gente dice, sí, voy a venir, y no vienen, porque no les interesa muchas veces, hermano, cultivar una vida con Cristo, hacer tesoros en el cielo, tener ese tesoro en tu vida, no les interesa. Y un día tendremos que dar cuenta, hermano, por haber despreciado ese tesoro que era el reino de los cielos, hermano. Y ya con esto termino. El reino de los cielos es la inversión más valiosa que tú puedes tener. Incluso más que las riquezas terrenales y el mundo. ¿Sabes por qué? Porque son temporales. Las riquezas terrenales, todo lo que tú puedes obtener materialmente es temporal, es pasajero. Por eso que el Señor decía, el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre. Esta parábola nos llama y nos exhorta a valorar el reino de Dios por encima de todas estas cosas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a darle el valor que se merece el reino de los cielos? ¿Que merece Cristo? ¿Vale la pena sacrificar cualquier cosa para así entrar en el reino de los cielos? ¿Vale la pena, hermano? ¿Saben qué? Yo creo que sí. Vale la pena, hermano, invertir en lo eterno. Vale la pena, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos de paso en esta vida. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos partiendo de este mundo. Pero hay algo que nadie te va a poder robar o quitar. Y es este tesoro maravilloso que es el reino de los cielos, por medio de Cristo, hermano. El verdadero valor del reino de los cielos es Cristo. Y vale la pena sacrificar cualquier cosa para así obtener este tesoro, hermano. No seamos como este joven rico que no le dio el valor del reino de los cielos, que no le dio el valor a Cristo y despreció el reino de Dios, sino que seamos como Pablo, que estimó todo lo que tenía como pérdida por amor de Cristo, porque él valoró el reino de Dios en su vida. Así que voy a terminar con 2 de Pedro 1, 10 y 11, pero te lo voy a leer en el lenguaje actual. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. 2 de Pedro 1, 10 y 11.
Yo te pregunto, ¿quieres que Cristo te dé la bienvenida en el reino de los cielos? Recuerda que Él está preparando moradas para aquellos que van a entrar al reino de los cielos. ¿No te gustaría, hermano, tener una morada ahí con el Señor? ¿Cómo no te va a gustar, hermano, un día estar en la eternidad con Cristo? Heredar el reino de los cielos, este tesoro maravilloso. Por eso, hermano, que debemos valorar este tesoro. Debemos valorarlo como una perla de gran precio, porque así también es el reino de los cielos. Que eso sea tu verdadero tesoro en tu vida, el reino de los cielos. Ese es el tesoro más maravilloso que tú tienes que apreciar en tu vida. Cristo, el reino de los cielos, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a comprender estas cosas. Quise compartir esto, hermano, porque a veces no le damos el valor que debe merecer el reino de los cielos. No le damos el valor a Cristo, su sacrificio, a Dios, a su palabra. Pero debemos seguir adelante, hermano, esforzándonos para un día llegar al reino de los cielos, hermano. Sé que muchos se van a quedar atrás, otros van a despreciarlo, como el joven rico, pero hay otros que lo van a atesorar y lo van a valorar, como Pablo, y ese es el ejemplo que debemos seguir, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a valorar este tremendo tesoro que es el reino de los cielos, Dios mío. Que podamos valorarlo más que cualquier riqueza terrenal, Señor. Que esta sea nuestra prioridad en la vida siempre, Dios mío. Te pido por aquellos, Señor, que han despreciado este tesoro maravilloso y se han ido al mundo. Pero sabemos, Señor, que todas las cosas del mundo, todas las riquezas, todas las cosas que pueda ofrecer son cosas pasajeras, son cosas temporales, Señor. Pero este tesoro es lo más preciado que nosotros podemos tener, Señor. Ayúdanos como cristianos, Señor, como hijos de Dios, a valorar, Señor, este tesoro, como lo hizo este hombre que fue y compró aquel campo para tener este tesoro en su vida, como ese mercader que vendió todas las joyas y perlas que tenía para comprar esa perla preciosa, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Gracias por esta enseñanza tan hermosa, tan sencilla, pero tan profunda, Señor, que nos debe dar el sentido y el verdadero valor del reino de Dios. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria, Señor, siempre, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque éramos indignos, Señor, de merecer este tremendo tesoro, Señor, pero por tu sacrificio en la cruz es que tú nos los diste, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.